Bueno, no voy a explicar esto de nuevo, pero solamente porque me he olvidado de grabar, eh, para los que no están ahorita en la asesoría, recordar las características de los seres vivos que siempre vienen en el examen y las teorías del origen químico de la vida tienen que diferenciar cada una. La más importante es la del, bueno, perdón, las teorías del origen de la vida, la más importante es la teoría del origen químico de la vida y nos habla de este experimento del vapor de agua. Básicamente, bueno, no del vapor de agua, sino del experimento de los bloques de construcción, ya donde se probaron las características de la atmósfera primitiva para demostrar que moléculas tan simples como el amoníaco, el metano, el dióxido de carbono, el hidrógeno, el vapor de agua, dieron origen a estas macromoléculas más complejas que llevaron al surgimiento de los protobiontes o precursores evolutivos de las primeras células procariotas. Entonces, luego se formaron a las procariotas y las procariotas, junto con otra procariota que ya era aerobia, dieron a la primera endosimbiosis, que formó una célula eucariota animal. Y luego, en la segunda endosimbiosis, vemos que se dio por las bacterias, bueno, las células procariotas fotosintéticas de vida libre. Y esto formó a las células eucariotas vegetales. Básicamente eso y el concepto de la evolución que viene en el examen. ¿Ok? Y bueno, esta era la pregunta de la teoría de la generación espontánea. Francesco Redi fue quien la refutó y luego hubo, porque fue planteada por mucho tiempo por Aristóteles, Francesco Redi dijo que no, y el debate más importante que se dio fue de Needham y Spallanzani, quien refutó esta teoría de la generación espontánea definitivamente, pues fue Pasteur. ¿Ok? Entonces pasamos a la siguiente pregunta. Ah, no se olviden de que cada pregunta tiene un tiempo de 30 segundos. Ok, bueno. Entonces, em, antes de ver a Carlos Linneo, que me alegra que lo hayan respondido bien, la mayoría, vamos a ver un poquito sobre las más alternativas. Bueno, no, estas son alternativas que ya vimos. Needham, Spallanzani y Pasteur eran de la generación espontánea, que ya lo explicamos, pero vamos a explicar un poco sobre las teorías de la evolución, que les mencionan tres: lamarckismo, darwinismo y no darwinismo. En el lamarckismo es por Lamarck y nos habla de estos conceptos que son la ley del uso y desuso, el más importante, la tendencia hacia la complejidad, la herencia de caracteres adquiridos. Y el ejemplo es el origen del cuello de las jirafas, la ley del uso y desuso. Acuérdense de que estas jirafas tenían el cuello corto, pero como tenían que llegar a las copas altas, altas, altas de los árboles, estiraban el cuello para poder sobrevivir, llegar a su alimento. ¿Ok? Luego está Darwin, que nos habla del origen de las especies con su obra y nos dice tres principios: la elevada capacidad reproductiva de las especies, la variabilidad dentro de las especies y la selección natural. Recordar la selección natural, este ejemplo también del cuello de las jirafas, pero de una perspectiva diferente. Según Darwin, lo que pasaba era de que habían jirafas de cuello largo y habían jirafas de cuello corto. Entonces, las jirafas que tenían el cuello largo podían alcanzar a las copas altas de los árboles y poder alimentarse, mientras que las jirafas de cuello corto no podían. Entonces, como no estaban tan adaptadas, con el tiempo, las que sobrevivieron y dejaron descendientes fueron las jirafas de cuello largo. ¿Ok? Y luego está la síntesis moderna, ya que no tiene nada que ver con Darwin.
sino Darwin dijo que, ok, como ven, la adaptación y todo eso, pero no dejó cómo, o sea, cómo era de que sobrevivían unas y otras no, y cómo era que se podían, cómo era que se producían esa transmisión de caracteres a generaciones, y esto que lo explica es Mendel, la herencia autosómica recesiva, autosómica dominante, la autosómica recesiva, que no sé si lo han visto, o no creo que no lo han visto, pero lo van a ver en el próximo ciclo, seguro en embriología. Y bueno, eso sería todo de esta partecita de evolución. Y ahora quien viene es Linneo. Linneo, que era la pregunta, sí. Es un sistema para asignar las especies a una jerarquía. Fue él. Que esta imagen también me encanta. Básicamente nos dice que tenemos el dominio bacteria, el dominio eucaria y el dominio arquea. Acuérdense que las células procariotas son dos tipos. Eh, bueno, tenemos bacterias, por otro lado tenemos arqueas también. Ya, las arqueas son procariotas. Y de hecho las arqueas son las que, como pueden ver, tienen una evolución más cercana a las eucariotas, más que las procariotas, no que las otras. Ahora, todas estas se conectan en un ancestro común, que no sabemos quién es, la verdad. Pero esa es la idea, que están todas conectadas, es el origen de la vida. ¿Ok? Bueno, estas son las flashcards y ya terminamos el primer tema. Repasen estas preguntas que se las he dejado también. Son preguntas de exámenes pasados y pasamos al segundo tema. Ok, los bioelementos son indispensables para el metabolismo, para la coagulación sanguínea es esencial. El calcio, sí, respondieron muy bien. Ahora, estas preguntas son del examen pasado, así que yo creo que están respondiendo bien porque han banqueado y han estudiado. Pero igual vamos a aclararlo por si acaso, no está de más. El segundo tema nos habla sobre los organismos vivos, en realidad nos habla sobre las moléculas que dan origen a estos organismos vivos. Primero, acuérdense porque fija que va a venir la escala del pH, fijo que va a venir este cuadrito que ven acá. El medio interno de los organismos debe estar controlado por el pH y debe mantener un equilibrio osmótico, que lo van a ver después hasta el cansancio. Pero acuérdense que el medio interno es el líquido extracelular, ¿ya? ¿Y qué vemos? Tenemos nosotros, acuérdense que nosotros tenemos tres tipos de compartimentos en el cuerpo humano, que son estos de acá. El intracelular, el extracelular y el intersticial. Acuérdense siempre de eso. Es diferente. Ahora, esta escala del pH es lo que nos dice, nos determina el pH que debe estar en estos compartimentos. El jugo gástrico es de 1 a 3, que eso creo que fue pregunta de examen. Eh, bueno, la orina de 5.5 a 7, la saliva de 6.5 a 7.5, la sangre, chicos, acuérdense el pH de la sangre es 7.4, ¿ya? Bueno, de 7.35 a 7.45 para ser exactos, pero 7.4 me parece un aproximado que pueden decirlo y sus profesores no se van a molestar, pero si les dicen, si no le dicen nada, ahí sí. El jugo pancreático también de 8. Ok, ahí está. Entonces, estos organismos vivos están compuestos por bioelementos. Básicamente tenemos los bioelementos primarios, secundarios y oligoelementos. Primarios tenemos a los bioelementos per se,
indispensables y abundantes, que son el CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Los bioelementos secundarios son los microelementos, que son indispensables, pero están en bajas concentraciones. Calcio, fósforo, potasio, cloro, magnesio. Y los elementos trazas, los que ya muy chiquitas concentraciones, pero son útiles. El zinc, ya, el zinc, perdón, el zinc, el cobalto, ¿ya? Ya. Esta pregunta, el elemento más abundante en porcentaje en el universo es el hidrógeno. Acuérdense, esta tablita que va a venir, fijo que va a venir. El hidrógeno, luego el helio, el carbono. Luego siguen los, bueno, carbono, nitrógeno, oxígeno, sodio, magnesio. Al menos acuérdense del más, el que está más abundante en porcentaje. Esto es en el universo, por si acaso. El hidrógeno y el menos abundante, que es el hierro. Ahora, dentro de los bioelementos secundarios, el calcio es para la coagulación sanguínea. Eso estaba también en su teoría. Aparte de eso, no solamente para eso, sino también para el estímulo nervioso en el sistema nervioso central, es muy útil, lo van a ver también, para hiperpolarizar a la neurona mediante un potencial de acción. Luego tenemos al sodio, al potasio y al cloro. Sobre todo, bueno, en realidad el sodio, el potasio y el cloro controlan los electrolitos, pero el sodio y el potasio lo vamos a ver en la bomba de sodio y potasio, que es una bomba que está en todas las células y que regula la función de la célula, la existencia de la célula. También el magnesio, que lo necesitamos para la transmisión del impulso nervioso y la contracción muscular. Acuérdense de esto de acá también. Bueno, los 5 elementos, como les dije, el zinc y el cobre. El cobre para la hemoglobina y el zinc para las enzimas. Bueno, y el agua, acuérdense del agua. Sus características son disolvente universal. La tensión superficial, esto es pregunta de examen fijo. Bueno, quizá no, porque ya vino en el examen pasado, pero quizá le pregunta, por ejemplo, de la cohesión, ¿no? La adhesión o la capilaridad. Pero la pregunta del examen pasado era algo así como que, ¿cuál es la propiedad mediante la cual los mosquitos podían caminar en el agua? Algo así. Y es por esa tensión superficial. Los puentes de hidrógeno son muy fuertes y hacen que eh, la célula parezca un puente, ¿ya? Por así decirlo. Entonces, parece que los mosquitos caminaran en el agua, parece. El ciclo del agua y esta parte de acá. Esto de acá, nosotros tenemos primero una solución isotónica. Isotónica, isonormal. Vamos a ver que acá tenemos un eritrocito. Y acá no hay ni pierde ni gana, o sea, está normal. Pero ¿qué pasa si nuestro eritrocito lo ponemos en una solución hipotónica? Una solución hipotónica es en la que hay menos soluto, ¿ok? Entonces, si hay menos soluto, el agua va a comenzar a entrar en nuestro eritrocito. En realidad, lo que va a pasar es que la ganancia neta del agua va a aumentar y la célula se va a expandir, ¿ya? La célula se va a expandir y se va a hinchar, o sea, se va a edematizar, por así decirlo. Va a haber una tumefacción celular, ahí está, ese era el concepto que estaba buscando. Como hay menos soluto, la célula va a crecer. En cambio, en una solución hipertónica, que hay más soluto, la célula se va a encoger, el eritrocito. Este eritrocito que se encoge se va a crenar. ¿Ya? Acuérdense. Las biomoléculas, los tipos, inorgánicas, orgánicas. Orgánicas son los biopolímeros, ¿ya? No creo que venga esto porque es química, la verdad. Aunque se lo han enseñado, pero es química. Yo sé que no voy a ahondar mucho en eso. Lo que sí quiero que recuerden son estos biopolímeros que les dije, porque tenemos 4 tipos que son muy importantes. Carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Y esta foto del CARB me encanta porque creo que lo explica muy bien.
que lo encontramos en realidad en todas las células. Primero lo encontramos como proteínas. Las proteínas están en las mitocondrias, ¿ya? También están en la membrana plasmática, en realidad. Proteínas integrales, proteínas periféricas, que las vamos a ver en un rato. Los carbohidratos los podemos encontrar como receptores, por ejemplo, en la membrana. Los lípidos, los fosfolípidos de la membrana plasmática, el ADN, por ejemplo, en el núcleo. Y bueno, el ARN, ¿no? Que puede estar en el ribosomo. ¿Ok? Esta parte de acá, que no sé si les va a venir, no he visto, como este tema lo han agregado recién el ciclo pasado, no es que haya muchas preguntas sobre esto, pero acuérdense sobre las aldosas y las cetosas. La glucosa es una exosa, acuérdense de eso también. Y de ahí las proteínas, que están unidas por enlaces peptídicos. Y la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Esto tampoco, no he visto que lo pregunten. Pero bueno. Los lípidos, que les dije fosfolípidos, ya, que están acá, la cavidad hidrofílica, que dicho sea de paso, una fe de ratas con el pretest, me equivoqué. Me equivoqué, marca la respuesta. Pero acuérdense que la cabeza del fosfolípido es hidrofílica y la cola, las dos colas son hidrofóbicas. Colas hidrocarbonadas. Ok, el ADN y ya. Falta una preguntita más sobre esto, pero ya lo hemos explicado. Ya. Entonces vamos con esta pregunta. El elemento más abundante en porcentaje en el universo es el... Esa pregunta ya la había explicado, el hidrógeno. Ya. Y los demás, bueno, no tienen nada que ver. Así que vamos con la siguiente pregunta. Ok. Es característica que corresponde a una célula procarionte. Ya, la mayoría ha respondido. Bueno, este tema en realidad no hay mucho que ahondar. La célula, nosotros sabemos que la célula es la unidad funcional de todo ser vivo. Algo así como el átomo, ¿ya? En química es el átomo, en biología es la célula. Ahora, acuérdense, nosotros tenemos células procariotas y células eucariotas. Dentro de las células procariotas tenemos a las arqueas, que son células muy evolucionadas, pueden existir a temperaturas muy radicales, por así decirlo, en temperaturas mínimas, 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 eh, ya bajo cero, y a temperaturas muy altas, en cráteres, por ejemplo. Ahora, esta célula procariota
Tiene una pared celular que tiene péptidoglucano y ácidos orgánicos. Aparte, tiene ribosomas, que era la pregunta. No, características que corresponden a una sola procarionte, tiene ribosomas 70S. Aparte, tiene flagelos para la locomoción, junto con los pelos F, ¿ya? O fimbrias. También para la conjugación, ¿ya? Plásmido F también, para la conjugación bacteriana. Y un mesosoma que sirve para la respiración celular. Y acá lo podemos ver. La célula eucariota es mucho más compleja, tiene un mayor tamaño que la célula procariota, con un núcleo verdadero, entre comillas, y se divide por mitosis y homeosis. ¿Ok? Vamos con la siguiente pregunta. Ok. Realizan la división celular por medio de mitosis y homeosis, que es justo lo que les había dicho hace nada. La célula eucariota. ¿Ya? Esta célula también tiene un sistema de endomembranas compuesta por la membrana nuclear, ya el retículo endoplasmático, que como les dije, es continuo con el núcleo, y a su vez es continuo con el retículo endoplasmático, bueno, rugoso y liso, ¿no? Ambos son continuos entre sí, pero esta organela, todo el retículo endoplasmático, está unido, pero se comunica con el núcleo. Y luego tenemos que está rondando por ahí el aparato de Golgi. El aparato de Golgi. También vemos a lisosomas, ya. A la mitocondria, que está acá bien bonita, con sus crestas mitocondriales internas. La membrana externa. ¿Qué más vemos? Bueno, la membrana, ¿no? Que es todo lo que delimita la célula. Ya. Protoazoma, es esto que ya lo hablamos. En realidad, protoazoma es una especie de licuadora para las proteínas que están mal plegadas, que son fijadas por la enzima ubiquitin, por eso se dice complejo ubiquitin-protosoma. El citoesqueleto, bueno, no se ve bien, pero bueno, acá tenemos, se le pone un flagelo y se le pone microtúbulos. Ustedes ya saben, microfilamentos, filamentos intermedios, microvellosidades, centrosomas, o sea, ponen todo para que lo puedan ver con fines didácticos más que todo. Ahora, la célula tiene una membrana. Esta membrana está compuesta por fosfolípidos, ya, y colesterol. Y tiene una permeabilidad, es impermeable a sustancias externas. Tiene receptores que reconocen señales y permiten introducir la señal al citoplasma. Sirve para la comunicación. Acuérdense de los fosfolípidos porque fijo que va a venir fosfolípidos, cabeza hidrofílica, polar, cola hidrofóbica, hidrocarbonada. Son dos fosfolípidos. Como pueden ver, este es uno que va como hasta acá al medio. Y luego viene otro. Y entre fosfolípido y fosfolípido hay colesterol. ¿Ok? Ya. ¿Qué más nos dice? El núcleo. El núcleo nos dice que está rodeado por una membrana nuclear, que les me comenté hace un ratito, que posee poros por donde pasan algunas moléculas, que lo vamos a ver después, un complejo de poro nuclear, después del parcial. Y tenemos al nucleolo, que es donde se forma y se almacena el ARN. Y lo vamos a ver después también la transducción y todo eso. Acá lo podemos ver. Núcleo, nucleolo, está continuo, la membrana nuclear es continua con el retículo endoplasmático, ¿ya? El rugoso.
Ok. Entonces, la célula eucariota aparte tiene mitocondrias, que son estas de acá, son muy importantes, que ya las hemos visto en la apoptosis. Estas mitocondrias también sirven para la respiración celular, generan ATP mediante mecanismos que vamos a ver después del examen, pero recordar que estos mecanismos, como la glucólisis, todo lo que es metabolismo de carbohidratos, lípidos, proteínas, se da en, en la mitocondria, que tiene una membrana interna, que les dije que son estas crestas mitocondriales, y una membrana externa. Luego tenemos al retículo endoplasmático, que, como les dije, síntesis de proteínas integrales de membrana. El retículo endoplasmático rugoso, pregunta de examen. Y el liso, síntesis de lípidos de membrana. Son continuas, el aparato de Golgi secreta para liberar material hacia el espacio extracelular. Luego tenemos a los lisosomas, que los vamos a ver después. Enzimas para romper moléculas grandes y digerir partículas extrañas. Ribosomas. El citoesqueleto, que es todo un tema, pero recordar que tenemos a los microtúbulos, microfilamentos, filamentos intermedios. Los microtúbulos tienen la subunidad alfa y beta tubulina, que se ve acá, forman cilios y flagelos, mueven las organelas en el uso cromático, que también lo vamos a explicar después. Y vemos que forma 13 protofilamentos, forman un microtúbulo. Aparte tenemos a la célula eucariota vegetal, acuérdense de los plastidios y las vacuolas, ya, cloroplastos, que acá lo vemos, leucoplastos, extensión cloroplasto. Las características de cada uno, lo que fijo, y esto es pregunta de banco, chicos, la verdad que todo el tiempo que he dictado lo he visto, esto de acá. Ribosomas procariotas 70S, eucariotas 80S. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Ya. Ahora, este es el tema de membrana y transporte. Hasta aquí, chicos, todo bien con los dos primeros temas. Si está todo bien, me ponen un corazoncito, please. Okay. Igual si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer. También me dicen si estoy hablando muy rápido. Lo que pasa es que es un repaso, entonces, si explico detalladamente todo el tema, nos vamos a demorar la vida. Y también mañana creo que tienen examen, no estoy segura. Pero bueno. Entonces vamos a explicar esta pregunta. La simetría de las membranas, ya. Ya hemos hablado de los fosfolípidos. Em, ya acá se ve mejor. Solo para que les quede clarísimo, así cuando vayan al examen lo marquen de frente, no pierdan tiempo en preguntas que ya saben. Los fosfolípidos, porque creo que es navegación libre, no estoy segura, pero si ya están seguros, chicos, no duden, estén seguros de sus conocimientos, acuérdense de todo lo que han estudiado, vayan con una mente positiva y arrasen con el examen. Igual si tienen preguntas, esto que les quería decir, a veces pasa que puede ser que una pregunta, y me ha pasado, mm, generalmente hasta ahora, varios de las asesorías me han mandado preguntas con reclamos, o sea, para reclamar, porque a veces les corrigen mal o ponen como preguntas ambiguas, así que si tienen duda en alguna pregunta que creen que esté mal formulada o que no haya la respuesta, me la pasan y yo les puedo decir, ya, sobre todo, ustedes también lo pueden ver en el CAR,
porque uno no es perfecto y a veces se les puede pasar a los docentes. Lo importante es que estén pendientes para que no afecte su nota, ¿ok? Así que cualquier cosita me dice. Pero bueno, entonces tenemos a los fosfolípidos, tienen estas cabezas que son hidrofílicas, polares, y las colas, que son dos, son hidrocarbonadas, ¿ya? Que son hidrofóbicas, ¿ok? Eso es importante porque le da a la membrana esta capacidad. Como ven, al la cabeza ser hidrofílica y la cola hidrofóbica se ponen de tal manera que el agua vaya en el extracelular afuera y que el citoplasma de la célula no se contamine, no se choque con el extracelular, ¿ok? Por eso le dice, por eso se le dice bicapa fosfolipídica o bicapa lipídica, ¿ok? Ya. Entonces se les dice moléculas anfipáticas. Ya. Y es semipermeable. Ya, ahora esta era la pregunta. La simetría de la membrana. Porque es asimétrica. Esta bicapa fosfolipídica, vamos a ver allá. Nosotros tenemos, les he dicho que tenemos fosfolípidos, pero ¿qué pasa? Nosotros, estos fosfolípidos pueden ser de diversos tipos, ¿ya? Ustedes lo ven acá, unos de color rojo, otros de color amarillo, otros de color verde, otros de color verde más oscuro, ¿ya? ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? Bueno, ay, me salió un gallito. Pero el objetivo de todo esto es que ustedes reconozcan que para el lado de la membrana que da al espacio extracelular, nosotros tenemos una predominancia de estos fosfolípidos que son rojos. Bueno, por fines de enseñanza, rojos. Ya no, en la vida real no son rojos. Pero de estos fosfolípidos que son fosfatidilcolina, esfingomilina, y en el citosol, en el espacio intracelular, tenemos fosfatidilcerina y fosfatidiletanolamida. Que esa era la pregunta. En mayor concentración de fosfatidilcerina. No me lo pensé. Ajá. Estos dos los resalto porque son los que siempre preguntan, ¿ya? Ok. Ya. Ok. El transporte activo a través de las membranas se realiza contra el gradiente de concentración. Ya. La mayoría ha marcado esta. Y sí, bueno. Ok, ya hablamos sobre la membrana. Algo para resaltar acá, el movimiento de los fosfolípidos, como lo ven acá, puede ser varios. Puede ser por rotación, ¿ya? Desplazamiento lateral también. Y el flip-flop que se da por las flipasas, ¿ya? El flip-flop también pueden rotar o desplazarse lateralmente. El colesterol que ya les dije. Esta es una estructura que muestra la membrana como realmente es. Proteínas integrales o periféricas, ¿ya? Tenemos estos tipos de proteínas. Bueno, esto lo vemos una vez más. Los carbohidratos.
que básicamente se determinan por esto, el grupo sanguíneo se determina por estos carbohidratos en la membrana, que si terminaba pues en galactosa era, creo, sí, creo que sí, era B, si terminaba en N-acetilgalactosamina, algo así, era A, y si no tenía nada era O, ¿ya? Esto es algo que yo le añadí, la verdad es que no estaba en su PPT, pero quería mencionar que nosotros sabemos que estos fosfolípidos existen y se mueven, y todas estas características en la membrana existen a través de este experimento, ¿no? Nada más. Ahora, la membrana tiene la función del transporte, que era lo que quería llegar. Nosotros tenemos dos tipos de transporte pasivo, que corresponde ósmosis, difusión simple y difusión facilitada. Difusión simple o pasiva va de más a menos. Difusión facilitada es facilitada porque vemos que se da gracias a proteínas transportadoras o carriers y proteínas canales iónicos. Entonces, estos canales iónicos pueden ser regulados por ligando, ¿ya? Y en el transporte activo tenemos a bombas, que utilizan ATP, básicamente es la característica más importante. Pasivo, no ATP. eh, Activo, con ATP. Y justamente la pregunta era, el transporte activo, allá. Utiliza ATP porque es en contra de la gradiente de la concentración, como ven acá. Es en contra de la gradiente de la concentración. Para eso, vemos a la bomba de sodio de potasio. Muy importante, chicos, la van a ver el próximo ciclo, en tercero quizá no la vean, en cuarto en bioquímica la ven, en quinto en fisiología la ven, en sexto en patología la ven, en fisiopatología también. Así que la van a ver hasta que terminen básicas, ¿ya? Así que acuérdense de esta parte. Nosotros tenemos en una célula, tenemos el sodio, que está básicamente, va a ir, en este caso, van a salir tres sodios y van a entrar dos potasios. Ustedes dirán, pero eso es fácil, entre comillas, pero acuérdense, en este caso, que el sodio lo que hace es retener a las moléculas de agua afuera de la célula, ¿ok? Entonces, es por eso que nosotros queremos que esta bomba siempre esté funcionando. Por eso necesitamos que siempre haya ATP. Y no es la única bomba que depende del ATP, sino tenemos a la bomba de calcio y luego la bomba de hidrogeniones. Pero lo más importante es esta. Está en todas las células, la van a ver en el sistema cardíaco, en todo. Bueno, otros mecanismos de transporte, la endocitosis, que tenemos fagocitosis, pinocitosis y endocitosis mediada por receptores. Fagocitosis, que ya la vamos a ver más adelante, pinocitosis, em, la proyección de la membrana se va a fusionar con la membrana nuclear y la endocitosis mediada por receptores. Es selectivo, ¿ok? Y la exocitosis es la salida y la transitosis es cuando entra y sale sin ningún cambio. Ejemplo, el agua, por ejemplo, ¿no? Y ya. Hasta aquí, ¿alguna pregunta a este tema? ¿Está todo bien? Bueno, entonces sí, creo que sí está todo bien. Ya. Vamos a la siguiente pregunta. Ok, ya.
Los microtúbulos tienen un promedio de un diámetro de... Ok. Ya. Este tema citoplasma, ya estamos cerca de terminar, chicos. Por favor, resistan, aguanten. Yo sé que están cansados, aunque son un montón. Quizá tienen sueño, tengan hambre, no sé, traigan canchita, algo para terminar. Tomen agüita. Termino de explicar esta partecita y vamos a dar un recreo de 3 minutitos, ¿ya? Para que puedan tomar su agua. Ahorita presten atención a esto. Vamos a dar un recreo porque lo demás va a tomar un poquito de tiempo, ¿ok? Así que ya. El citoesqueleto. El citoesqueleto tiene que acordarse de esto de acá. Ya. No soy muy fan de esta imagen, pero sí soy fan de esta acá chiquitita. Acá se ve todo medio feo, pero acá creo que se ve bien. Ya, nosotros tenemos a los microtúbulos, a los filamentos de actina y a los o microfilamentos, filamentos intermedios. Los microtúbulos, que era la pregunta, tienen un diámetro de 25 nanómetros, ¿ya? Yo sé que ustedes dirán, Cindy, me tengo que aprender esto, ¿es en serio? Yo no sé cuántos diámetros mide un microtúbulo. Y bueno, lo que ustedes en realidad tenían que aprenderse era que el más grueso, el de mayor diámetro, y lo pueden ver con las alternativas, sí, ¿no? Sí. En nanómetros, porque esta es la escala, y el de mayor cantidad de nanómetros era el microtúbulo, ¿ok? Dudo que en este examen les pregunten, lo dudo mucho, pero por si acaso, el segundo, en diámetro, estamos hablando de diámetro, es los filamentos intermedios, ¿ya? Y luego tenemos a los filamentos de actina, que son de 7 nanómetros, son los más chiquititos. ¿Ok? Entonces, ¿para qué sirve el citoesqueleto? Para formar las células, la posición de las organelas, ¿ya? Entonces, vamos a explicar esta parte de acá. Los microtúbulos están unidos por alfa y beta tubulina. Ay, ya. Alfa y beta tubulina, que son proteínas globulares, otra pregunta de examen, forman un dímero de tubulina, otra pregunta de examen, y se unen a lo largo de los protofilamentos, como les puse acá, ya que ya sé que mi letra es fea, pero yo sé que ustedes entienden, que dice beta y alfa tubulina, así sucesivamente, y 13 protofilamentos forman un microtúbulo, ¿ya? ¿Y para qué sirve esto? Bueno, para transportar las vesículas, acá tenemos a nuestra, me parece que es una quinesina, ¿ya? Que la vamos a ver más adelante, que lleva las vesículas a través de los microtúbulos a los centriolos, que los encontramos en flagelos, ya como lo vimos hace un rato. Este es un espermatozoide en cilios, y tenemos dos tipos. Los que son cilios primarios en las células fotorreceptoras de la vista y cilios secundarios que los encontramos en los tubos, los trompos de Falopio, ¿ya? También los podemos encontrar en los bronquios, ¿ya? Los cilios son muy importantes en los bronquios porque permiten que las células, bueno, las sustancias extrañas, las células pueden defenderse de estas, ¿no? Y sobre todo el moco. De que esta reacción de hipersensibilidad, que es el moco, pues no dañe a las células. Ahora, por otro lado, tenemos a los filamentos intermedios. ¿Y qué tienen que saber de esto? Tienen que saber que dan una fuerza a la estructura celular, básicamente comunicación, ¿ya? Bueno, no comunicación, sino unión. Y los microfilamentos o filamentos de actina, que son lo mismo, contracción muscular, actina, miosina y división celular. ¿Ok? Yo sé que ustedes dirán, Cindy, esto no es el uso cromático. Tú me dijiste que el uso cromático son microtúbulos. Bueno, ahorita vamos a explicar.
un poquito más sobre eso. Pero es diferente el mecanismo de acción porque los microtúbulos van directo al uso cromático, ¿ya? Ahora, por si acaso, algunas de las imágenes las saco de los libros, algunas de videos de YouTube, la verdad, que me parecen muy ilustrativos. Así que por si acaso les paso el dato. Hay un canal que me encanta, que se llama Ninja Nerd, para algunos que me preguntaron de dónde sacaba las imágenes. ¿Ya? Entonces, es una estructura asimétrica. Este es el protofilamento y ven que tiene un extremo el protofilamento positivo, otro negativo. Y son rígidos y lo vemos en el uso acromático, sobre todo en esta partecita, pues lo van a ver después, pero en la división celular, ya, lo que pasa es que nosotros tenemos acá, y estos que están acá, mm, que son cromosomas, van a pasar por un proceso, va a dar uno a cada uno, una copia a cada uno, y va a quedar de tal manera que el centrómero va a quedar condensado, por así decirlo. ¿Ya? Ahora, acuérdense que tiene un lado positivo y otro lado negativo. Tiene polaridad, ¿ya? Y está unido, pues, el ensamblaje es dependiente de GTP, que es algo así como el ATP, ¿ya? Guanosin difosfato. El ATP es adenosin trifosfato. Y hay proteínas relacionadas al microtúbulo, al tau, que está relacionado con el Alzheimer en el tejido cerebral. Y lo que hacen es fosforilar y desfosforilar, ¿ya? Alteran la rigidez e influyen en la velocidad del ensamblado de los microtúbulos. Sobre todo, incrementan la estabilidad de los microtúbulos para la elongación, ¿ya? Para estos procesos que va a pasar, para que no se deshaga, por así decirlo. Entonces, estos microtúbulos sirven para las miocinas, las quinesinas, las dineínas, sobre todo las dineínas. Bueno, quinesinas y dineínas. Las quinesinas son proteínas que tienen estas cabezas o dominios motores que están acá y se desplazan a través de los microtúbulos mandando vesículas, ¿no? Las colas se unen a las vesículas y se expresa hasta el extremo más, entonces tiene un movimiento anterógrado, este fija de examen. Las dineínas van al extremo menos, movimiento retrógrado. Y microfilamentos están compuestos por actina, básicamente, para las contracciones musculares, con miocina. Y acá las pueden ver, actina. Acá, bueno, hay 4 tipos de actina en el músculo: estriado, cardíaco liso, vascular y lisentérico. Y los microfilamentos, las proteínas relacionadas a los microfilamentos, mejor dicho, acuérdense de la actinina alfa, que enlaza filamentos de actina formando haces contráctiles, miocina 1 y miocina 2. Y los filamentos intermedios, como les dije, fuertes tensiones mecánicas, le da fuerza de tensión a la célula. Tenemos la queratina, que algunos dicen que es un filamento de clase 1 y 2. La encontramos en uñas, en el cabello. La mimentina, clase 3, la desmina, clase 3, y los neutrofilamentos, clase 4. ¿Ya? Ahora, también tenemos nuestros centros organizadores de microtúbulos. Tenemos un lugar citoplasmático donde ocurre la nucleación de los microtúbulos y están anclados a los extremos de los microtúbulos. ¿Para qué sirve esto? Para organizar los flagelos y los cilios en la mitosis y la meiosis, cuando se separan los cromosomas en la división celular y se le da un cromosoma a cada uno. Ahora, la tubulina gamma, ya que ustedes dirán, hay tubulina gamma, pero solamente hemos mencionado alfa, beta, tubulina. Bueno, es que la tubulina gamma
Está localizada alrededor de la centrosoma, es para la iniciación o nucleación del ensamblaje de los microtúbulos. Y vemos, la encontramos en el complejo de anillo de la tubulina gamma. Lo que pasa es que la tubulina gamma no es que forme en sí los microtúbulos, sino está en el ensamblaje, en el núcleo de polimerización de las unidades de tubulina, ¿ya? Y bueno, hay drogas que actúan a este nivel que me parece importante mencionar, la colchinina, ¿ya? Y el centrosoma, que está en todas las células eucariotas, excepto plantas superiores, participan en la organización de los microtúbulos y organizan la polaridad de las células. Acuérdense, el centrosoma tiene células, tiene aldocentriolos, perdón, y vemos que se va a formar de esta manera, ¿no? La diferencia entre cilios y flagelos: los cilios son muchos, los flagelos son pocos, los cilios son cortos y los flagelos son más gruesos, ¿ya? El axonema. El axonema tiene mucho que ver también con los microtúbulos. Es una estructura interna axial en los cilios y flagelos. Tiene una disposición 9+2 y es un elemento esencial para la motilidad. Ahora, tenemos tres conjuntos de conexiones: puentes proteicos, la proteína anexina y las conexiones radiales, ¿no? Que son muy importantes. Y acá lo pueden ver. En este caso, la proteína de INA, ven a la membrana plasmática y ven este par central, ¿no? 9, por eso se dice 9, 2, ¿ya? Y bueno, ahora sí vamos a dar un descansito de 3 minutitos porque yo también quiero tomar agua. Así que en 3 minutos seguimos, ¿ya, chicos? No se salgan del quiz.
Ya, chicos, ahora sí, continuamos. Disculpen, sino que estoy un poquito mal en la garganta y necesitaba en serio tomar agua. Así que ya, bueno, ya explicamos este tema. Vamos a pasar a la siguiente preguntita. Ok, entonces ya. Bueno, eso es lo que les expliqué. Cada protofilamento tiene alfa y beta tubulinas, que son proteínas globulares, acuérdense, y que básicamente estas proteínas globulares se van a unir en un dímero de tubulina, ¿ya? Y este dímero de tubulina va a ir a lo largo de los protofilamentos y 13 protofilamentos forman un microtúbulo. Y esto sirve como una pista para las quinesinas que les mostré hace un ratito, que van a transportar vesículas. También para el uso cromático, para los cromosomas, en la mitosis da un cromosoma a cada célula, porque se va a dividir, entonces quiere dar la misma cantidad de cromosomas a ambas células. Ok, pasamos a la siguiente pregunta. Ok. Casi todos respondieron bien. Organela que se encarga de la síntesis de proteínas integrales de la célula es el retículo endoplasmático rugoso. Y bueno, este tema en realidad es la primera parte, el tema 6. Bueno, nosotros sabemos que tenemos acá a nuestro núcleo que va a estar comunicándose sobre toda la membrana nuclear con el retículo endoplasmático. Acuérdense que nuestro núcleo, y les va a servir para lo que es el final, tiene estos complejos de poros nucleares para la importación y exportación celular, nuclear, perdón, básicamente para que estos ribosomas que están sintetizando proteínas en la membrana del retículo endoplasmático rugoso, que son estos puntitos, entren a través del complejo pronuclear al núcleo. Dejen ARN, por ejemplo, y regresen. Ahora, también tenemos el retículo endoplasmático liso, ¿ya? Y es sobre todo para todo lo que son lípidos, ¿no? Ok. El rugoso para los ribosomas, para la síntesis de proteínas y también para la glucosilación de las proteínas. Acuérdense que esto también puede venir. La glucosilación es la estabilización, en otras palabras, de una proteína. Asegurarse de que esté bien formada y de que no esté mal plegada, ¿no? Ya. El retículo endoplasmático liso está en musculares estriadas, células de Leydig en el testículo y células de la corteza suprarrenal que segregan hormonas esteroideas. ¿Ok?
Los hepatocitos también, ¿ya? Sintetiza, almacena y transporta lípidos. Para la contracción muscular en las hormonas esteroideas, la detoxificación en las células del hígado, la liberación de glucosa a partir del glucógeno. Esto se llama la gluconeogénesis en los hepatocitos y es una forma de metabolismo, ¿ya? Básicamente, nuestras células necesitan glucosa y el hígado, a partir del glucógeno, va a sintetizar glucosa. Ahora, tenemos el aparato de Golgi. El aparato de Golgi tiene estas dos caras, cis y trans, y funciona también para la glucosilación de las proteínas, al igual que el retículo endoplasmático rugoso, que es darle mayor resistencia, estabilidad a la proteína. En realidad, también funciona para la síntesis de lisosomas, que esta imagen me encanta. La podemos ver acá, bien bonito. Cómo se forman, ¿no? Los lisosomas, en este caso, sabemos que los lisosomas, el retículo endoplasmático rugoso, produce estas vacuolas con enzimas hidrolíticas que luego pasan y entran al retículo, no, perdón, a la parte de Golgi, en la zona cis, salen por la zona trans y salen ya nuestros lisosomas primarios que están compuestos, bueno, están revestidos, mejor dicho, por la proteína clatrina, ¿ya? También en la proteína de Golgi, para vesículas secretoras, tenemos dos vías de secreción constitutiva. Bueno, que mejor acá. mm, Acuérdense, la vía secretora constitutiva y la vía secretora regulada. La vía secretora regulada nos tenemos acá nuestro organela, ya, el retículo endoplasmático rugoso, va a sacar una vacuola que va a pasar por el complejo de Golgi. Y esta vía secretora regulada, pues, forma estos gránulos secretores. En este caso, sobre todo, lo vamos a ver en la sinapsis con neurotransmisores que luego van a salir mediante exocitosis. Luego, la vía secretora constitutiva y la vía, bueno, y la endocitosis, ¿no? La endocitosis, que acá participan los lisosomas, acuérdense. Acá vemos que las vesículas se forman básicamente en el aparato de Golgi y luego van a salir, en este caso estas son células acinares pancreáticas que tienen esta polarización. Vemos acá, este es el retículo endoplasmático rugoso y se están formando estas vesículas. Luego, ¿qué es lo que va a pasar? Va a irse del retículo endoplasmático rugoso, al igual que los lisosomas, al complejo de Golgi y se van a acumular en estos gránulos que luego van a ser, bueno, en estos gránulos que van a llevar hasta la parte apical de la célula para ser secretados, ¿no? Acá es la misma imagen y ya. Ahora, las proteínas, tenemos ribosomas que están libres y ribosomas que están unidos a la membrana. Los ribosomas libres sintetizan, y esta es pregunta de examen, proteínas que pueden ir al núcleo, a las mitocondrias, a los cloroplastos, a los peroxisomas, y los ribosomas que están unidos a la membrana sintetizan proteínas que pueden ser, ir a los endosomas, ir a las vesículas de secreción, ir a la membrana plasmática, ¿ok? Entonces decimos que los ribosomas unidos a la membrana sintetizan proteínas integrales o proteínas intrínsecas o proteínas periféricas, ya que son proteínas que están en la membrana plasmática. Ojo que pueden preguntarles así y no tienen que dudar. Ahora, tenemos acá en la síntesis de una proteína secretora, perdón, en un ribosoma de este retículo endoplasmático rugoso que está unida a la membrana. Tenemos a nuestro ARN mensajero, al ARN de transferencia. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se va a sintetizar esta proteína. Ya no vamos a ir a cómo se sintetiza, porque esto ya lo vemos a la parte molecular, que es más adelante, sino a la parte celular, que es que esta proteína sintetizada va a tener una secuencia de señal en este polipéptido naciente, y SRP es la partícula de reconocimiento de señal, pregunta de examen.
Entonces, acá tenemos a nuestro SRP que va a unirse a este secuencia señal para reconocerlo. Y luego lo que va a pasar es que lo va a traer al receptor de SRP. Y una vez que lo trae, pues a este receptor va a colocar a la proteína y como que le va a pasar por acá, ¿no? Por este enchufe. Entonces va a ir sintetizándola a la proteína y el SRP se va, ¿ya? Y nos queda acá sintetizando la proteína que se va a unir, en este caso, a chaperonas, que les dije que eran para corroborar que la proteína esté bien sintetizada. Y estas chaperonas pueden ser calnexina, calneticulina, HACP50, que son VIP. Y esta también es pregunta de examen. ¿Ya? Ahora, en la membrana, que es casi igual, la glucosilación que les dije para establecer a la membrana, tenemos acá la asparagina, en realidad aldolicol, que juega un rol muy importante en la glucosilación, que hace que todos estos que están en el dolicol, unidos al dolicol, el fosfato, el N-acetilglucosamina, hasta ese era el azúcar que me olvidé hace un rato, que estaba en el receptor, N-acetilglucosamina, manosa, glucosa, se unen a la asparagina. Se unen a la asparagina y el dolicol solo queda con el grupo fosfato, ¿no? ¿Esto para qué? Para que aseguren que la proteína esté bien formadita. Y bueno, esta es otra imagen que lo mismo, acá lo ven, ¿ya? Y quien se encarga, en este caso, son las calnexinas, ya, que les dije, un tipo de chaperona. En este caso, chaperona, esta calnexina, que es una chaperona, lo que va a hacer es pasar por un control de calidad. Nosotros tenemos una proteína que ha sido glucosilada y pasa y se despliega por la glucosidasa. Entonces, pasa por este proceso y una vez que pasa por este proceso, nosotros, si está bien plegada, va a salir. Si está mal plegada, pues lo que va a pasar es de que va a venir ubiquitín, que es una enzima, la va a fijar y luego cuando sale va a sacarlo por proteasoma, que es lo que les señalé hace un ratito, que lo va a licuar y lo va a convertir en péptidos aminoácidos. Y ya, ese es el resumen. Ahora, este tema que es el último y me encanta, vamos a pasar. Ok. Durante la biogénesis lisosomal, eso es lo que les expliqué, el Golgi produce lisosomas primarios. Les mostré la imagen y les dije que el retículo endoplasmático rugoso sintetizaba vacuolas que luego entraban a Golgi que producía lisosomas primarios. Ahora, bueno, eso también está acá, ¿no? Entran por la región sí, salen por la región eh, trans, y salen ya nuestros lisosomas. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Porque siento que es mucha información y quiero saber si me están entendiendo. Me ponen al menos un corazoncito si está todo bien. Ya. Bueno, igual si tienen alguna pregunta me la pueden dejar después por privado. O si tienen una lista de preguntas, también. Lo importante y mi objetivo es que ustedes den el examen y que se sientan seguros que si viene alguna pregunta, porque me ha pasado, chicos, ya llevo más de un año, 2 años dictando asesorías. Y me ha pasado de que, sí, pues los chicos dicen, me pude haber sacado un 20 pero me vino esta pregunta que no la vi en ningún lado. Y sí, o sea, mentalícense de que van a haber preguntas que
los doctores ponen y que no están en su PPT de teoría, que están en el CARP. Y yo sé que el CARP es un libro muy bonito, tiene muchas imágenes, pero es un poco difícil de leer. Entonces, mi consejo es de que lo fraccionen por semanas. O sea, ok, semana uno leo la semana uno. No esperen llegar hasta el examen para leer el CARP porque los va a abrumar mucho, es muy difícil, van a sentir mucha presión. Así que vayan avanzando lo poquito que vean. Y esos datitos chiquitos, puede ser que les pregunte. No les digo que todo el examen va a ser rebuscado, no es así. Es una que otra pregunta que los doctores ponen que no están en los PPTs. Generalmente la mayoría sí están en los PPTs, casi todas, pero igual. Y generalmente esas preguntas son las que al final terminan reclamando porque no están. Y a veces se las pueden validar. Me ha pasado que sí, se las han validado y justo era lo que necesitaban para probar. A veces no. ¿Ok? Así que no esperen tener la nota mínima, creo que es 11. Esperen, al menos asegúrense con un 13. O sea, vayan haciendo exámenes pasados, vayan practicando para sentirse seguros y mentalícense a sacarse como mínimo 12 o 13, porque después puede ser que lo que ustedes creían que iban a sacar, al final no lo sacan y terminan yendo aplazados, que es un estrés horrible porque tienen que pagar por cada crédito y biología es precrédito para en biología, histología y anatomía, que son 3 cursos muy importantes que van a llevar al próximo ciclo. ¿Ok? Ya, y bueno, ya no les voy a ceremoniar más. Simplemente vamos a explicar este temita que me encanta. Ya, tenemos a las enzimas hidrolíticas que están dentro de estos lisosomas que hacen que los lisosomas puedan degradar, en este caso, a la fagocitosis. Esta es una imagen de un libro del Robbins, así se llama, que me gustó mucho. También se las puse. Ya, ok. Tenemos, voy a aprovechar para explicar la autofagia. La heterofagia, quiero aclarar, es todo lo que no sea autofagia, o sea, endocitosis y fagocitosis. Generalmente, fagocitosis. La autofagia es lo que pasa dentro de la proteína. Entonces, nosotros tenemos al núcleo que tiene estos ribosomas y, bueno, perdón, al núcleo. Nosotros tenemos al núcleo y al retículo endoplasmático que tiene ribosomas y la parte lisa, ¿no? Este retículo endoplasmático secreta vacuolas, ya, hidrolíticas que luego pasan por el aparato de Golgi y salen convertidos en lisosomas. Yo sé que acá no lo pone, no se refieren de esta imagen para eso. Lo que quiero que saquen de esta imagen es que estos lisosomas, cuando tengamos un órgano que ya haya cumplido una organela que ya haya cumplido su función, o encontramos una proteína que esté mal plegada, ya, un montón de proteínas mal plegadas, ojo, porque la mayoría de proteínas que están mal plegadas van a ser degradadas por el complejo biquitín proteosoma, pero cuando ya son un montón que no se pueden degradar o que son difíciles de degradar porque tienen otra estructura diferente, lo que va a pasar es que la célula, que es muy inteligente, va a formar una vacuola, va a rodear a este órgano o esta proteína, va a mandar a los lisosomas para degradarla, ¿ya? Lo primero es que se forma el autofagosoma y con el lisosoma se forma el autofagolisosoma. Y esto, la célula generalmente lo reutiliza, ¿ya? En la autofagia. Ahora. Por otro lado, tenemos a la fagocitosis, que es otra cosa que quiero que salgan de esta imagen. Bueno, había otra imagen que me gustaba más. No está. Creo que la he quitado, pero bueno, no importa. Acá, esta también está bien. Tenemos una bacteria, ¿ya? Hay receptores que van a censar a la bacteria. La fagocitosis es un proceso, ojo, que lo vamos a ver más adelante, que tiene etapas. Primero se opsoniza, ¿ya? Y en general, a grandes rasgos, antes de explicarlo, porque ahorita lo voy a explicar, esta bacteria, mediante estos receptores, se forman estos pseudópodos, que son estos bracitos chiquititos, engullen a la bacteria, se forma un fagosoma, viene el lisosoma y se forma un fagolisosoma o lisosoma secundario, ¿ya? Que luego saca a la bacteria por exocitosis. Ok, ya, esto ya lo expliqué.
Esto quiero que sepan que cuando estos cuerpos se acumulan porque no se pueden degradar, vemos estos pigmentos de lipofucsina. Y bueno, acá está otra imagen también, está bonita, ya la expliqué. Y esto sí, las etapas de la fagocitosis. Primero la quimiotaxis, ¿ya? ¿Qué es lo que vemos acá? Estas opsoninas ayudan a la adherencia de las bacterias a los receptores y luego pasa por la ingestión, se forma el fagosoma, viene el fagolisosoma y se digiere. ¿Ok? La importancia clínica es lo que les dije de los cuerpos de Tau. En la degradación, lo que les dije del protosoma, que es esta cosa, bueno, en realidad no es así, ¿no? Pero esta licuadora que va a, una vez que la ubiquitina se ha fijado, acá me faltó ponerle puntitos, pero bueno, un poquito de creatividad, se fija, ay, no puedo resaltar, bueno. Una vez que la ubiquitina se fija a estas proteínas mal plegadas, el protosoma viene y las degrada como licuadora en péptidos y aminoácidos. ¿Ok? Ok. Pero, ¿qué va a pasar acá? Eso también es pregunta de examen. Y acá sí quiero explicar un poquito más a fondo. No, pero me parece que hay otra pregunta sobre esto. Así que mejor espero la siguiente pregunta. Ok, entonces, ahora sí, ya acá vemos un poquito que han respondido diferente, bien variado. Vamos a explicar cada respuesta, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la muerte celular? Primero, ¿por qué se produce la muerte celular? Empezamos por ahí. La muerte celular se produce porque la célula, vamos a ver, ya, la célula está en un estado primero de homeostasis o equilibrio. Entonces, ¿qué pasa cuando los estímulos que quieren hacerle daño a la célula superan esta capacidad de homeostasis? Bueno, dañan esta homeostasis. La célula se adapta. Ojo, primero, acuérdense esto para patología. eh, Cuando una célula tiene un estímulo estresor que afecta a la homeostasis, en la primera respuesta de la célula no es morir, sino es adaptarse. Se hipertrofia, hay hipertrofia, perdón, hiperplasia, metaplasia, atrofia. La hiperplasia es el aumento de la cantidad de células que se pueden regenerar lógicamente, por ejemplo, los hepatocitos. La hipertrofia es el aumento del tamaño de la célula, en células que no se pueden regenerar. Luego, la atrofia es la disminución de los nutrientes y la metaplasia es el cambio del fenotipo. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando el estrés supera esta capacidad de adaptarse a la célula? Ahí sí se muere. Va a una lesión reversible, primero, que puede ser por tumefacción o cambio graso. Tumefacción quiere decir que esta célula, pues, se va a edematizar, ya se va a hinchar, va a haber, bueno, va a haber hinchazo, ¿no? Y cambio graso quiere decir que la célula se llena de lípidos y si este estímulo sigue, pues se vuelve una lesión irreversible que es la muerte, ¿ya? Ahora, la lesión reversible se puede, como dice su nombre, revertir si cesa el estímulo. La irreversible no. Entonces, dentro de la muerte celular, ahora sí, ya habiendo dado un contexto, acuérdense que hay dos tipos. Bueno, en realidad, ya.
Por fines del PPT, he puesto dos tipos que están en su PPT de teoría, apoptosis y necrosis. Hay otros tipos que me han preguntado qué es la ferroptosis, piroptosis, necroptosis. Tienen que ver con la inflamación. Y como les dije, los digo para todos en general. Yo sé que ustedes dicen, ustedes les enseñan que la apoptosis no tiene que ver con la hinchazón, no tiene que ver con la inflamación. Vamos a decir que la apoptosis no tiene que ver con la inflamación, ¿ya? Pero lo que sí tiene que ver con la inflamación es la piroptosis, que es un tipo de muerte celular que está regulado por la caspasa 1. La piroptosis tiene que ver con la inflamación. La necroptosis, lógicamente, también tiene que ver con la inflamación, porque tiene la parte de necrosis. Y la ferroptosis es el acúmulo de hierro. Entonces, este acúmulo de hierro, pues va a crear una reacción inflamatoria. ¿Ok? Entonces yo diría que el único tipo de muerte celular que no tiene que ver con inflamación es apoptosis. Pero bueno, ya. La apoptosis, ese tipo de muerte celular programada, la célula se da cuenta que ya ha pasado el límite de daño irreversible. Bueno, el de daño reversible ya es un daño irreversible y se muere, programa morirse. Ahora, hay apoptosis fisiológica y patológica. No todas las apoptosis son malas, acuérdense, por ejemplo, acá este ejemplo me encanta. La apoptosis fisiológica, por ejemplo, en los embriones, en el feto, ¿ya? Los, los dedos de todos nosotros tenían como el patito, así como una especie de, como estaban juntos todos los dedos, ¿ya? Y tenían una membrana. Entonces, estas células hicieron apoptosis para que nuestros dedos fueran individuales. Ya por eso podemos moverlos, ¿no? Y esto es fisiológico. Patológico es lo que les digo. Por ejemplo, si hay un cúmulo de proteínas mal plegadas, la célula ha superado su capacidad de daño, ¿ya? Y consume ATP porque utiliza estas caspasas, ocurre con más frecuencia. Y la necrosis es ese tipo de muerte accidental, ¿ya? Porque tú no previenes inflamarte, no previenes que te haya una quemadura, algo así. Son cosas que pasan. Entonces, por ejemplo, generalmente la necrosis está asociada, como la ven ahí, con isquemia. ¿Y qué significa esto? Bueno, significa que el oxígeno y los nutrientes no pueden llegar a la célula, entonces esas células mueren y se forma un coágulo. ¿Y cómo mueren? Por necrosis, ¿no? Básicamente el suministro de la sangre no puede satisfacer las demandas de oxígeno. Y esto es la oncosis, ¿no? Ahora, hay un tiempo de tolerancia a la isquemia, ¿ya? Pero eso es un poquito ahondar. Lo que quiero que sepan es que es más que todo patológica, la necrosis. ¿Ya? Y hay un edema nuclear y hay una hinchazón. En general hay una hinchazón en la necrosis. ¿Qué es lo que, bueno, les dicen? Ay, ya. Ahora sí. Entonces, la necrosis tiene pues estas señales, perdón, la apoptosis tiene estas etapas, ¿ya? Tiene una vía, bueno, tiene dos vías, intrínseca o extrínseca. La vía intrínseca ocurre en la mitocondria, como la pueden ver acá, en mitocondria, y está controlada por la interacción de las proteínas propoptóticas y antiapoptóticas de la familia BCL2, reguladas por la caspasa 9, y se produce, como les dije, el ADN dañado, proteínas mal plegadas, ¿ya? En cambio, la vía extrínseca o receptor muerte inicia cuando los miembros de la superfamilia de factor necrosis tumoral, que son producidos por los macrófagos, son células del sistema inmune, se unen a receptores, ¿ya? Por la caspasa 8. Eso sí les pueden preguntar. Entonces, proteínas antiapoptóticas, BCL2, BCLXL y propoptóticas, BAX y BAC. Otra pregunta también. Entonces, nosotros tenemos acá una célula. ¿Y qué pasa? Digamos que esta célula está sometida a un estrés. Este estrés hace que dos proteínas, que son BAX y BAC, que están ahí, se muevan desde el citosol
a la mitocondria, a la membrana externa mitocondrial, y la hacen propensa a filtraciones. Acá la ven, se mueven acá y la hacen propensa a filtraciones. Y esto hace que dos proteínas adicionales, los XMAX y el citocromo C, se derramen en el citosol. Y los SMAX se unen a proteínas que normalmente inhiben la apoptosis antiapoptóticas y las desactiva. O sea, BCL2 y BCLXL ya no funcionan. Entonces, el citocromo C lo que va a pasar es que se va a unir al ATP. Ya. El citocromo C se une al ATP y luego se une a la PAF1. Y el citocromo C y el APAF1 lo que forman es una especie de complejo que es el apoptosoma. Este apoptosoma lo que va a hacer es una cascada, ¿ya? Va a dividir bueno, va a activar, ¿ya? A la enzima procaspasa 9 en caspasa 9 y esta caspasa 9 lo que va a hacer es activar las caspasas 3 y la caspasa 3 activa otras caspasas. Y esto lleva a la apoptosis. ¿Esto por qué? Porque estas caspasas... ay, porque estas caspasas, como ven, destruyen pues todas las proteínas que componen el núcleo, las organelas, el citoesqueleto, ¿ya? Y la membrana celular desarrolla como se pone en forma de flor, ¿no? Estos blebs, así se llaman. Y comienzan a desprenderse. Y esto genera que atraigan los macrófagos, que son células que les dije del sistema inmune. Estos macrófagos comienzan a limpiar todo esto y comerse los fragmentos intracelulares, que son los cuerpos apoptóticos. Ahora, esta es la vía intrínseca. La vía extrínseca es cuando señales de apoptosis vienen del exterior de la célula, ¿ya? ¿Y qué pasa? El macrófago reconoce una célula vieja, una célula patógena o una célula que ya ha cumplido sus funciones. Entonces, el macrófago inicia la apoptosis liberando el factor de necrosis tumoral, que es este de acá, factor de necrosis tumoral. Y esta es una proteína señalizadora celular. Entonces, esta proteína señalizadora celular se va a unir, como la ven acá, a un receptor de muerte, que es el factor de necrosis tumoral 1. Entonces, el extremo citosólico de este receptor se va a adentrar en la membrana y se va a dar, se va a denominar el dominio de muerte, ¿no? Entonces, este dominio de muerte, lo que va a pasar es que el factor de necrosis tumoral alfa se une al receptor del factor de necrosis tumoral 1 y este dominio de muerte cambia su forma. Entonces se une a dos proteínas, la FAS, asociada a dominio de muerte o FAD, y a TRAT, que tiene un nombre bien largo. Entonces, estos dos se unen para formar al complejo señalizador inductor de la muerte, DISC. Y DISC lo que hace es dividir la procaspasa 8 en caspasa 8, que activa a la caspasa 3 y la caspasa 3 activa a otras caspasas. Lo que inicia la cascada de caspasas que lleva a la apoptosis. Y luego es igual que la vía intrínseca. Por un lado. Por otro lado, lo que puede pasar es que nosotros tenemos una célula T, ¿ya? Un linfocito, una célula T citotóxica que detecta que una célula está expresando antígenos extraños. Entonces la célula T lo que hace es expresar una proteína en la membrana que es el ligando FAS. Este ligando FAS se une al receptor de muerte en la célula, que es el receptor de primera señal de apoptosis o receptor de FAS, ¿no? Y lo que va a pasar es que igual al dominio de muerte que habíamos visto del factor de necrosis tumoral 1, la proteína del receptor FAS tiene el propio dominio de muerte que se une
en este caso, que se une a la FAT para formar DISC. Y la DISC activa la procaspasa 8 en caspasa 8 y eso da la cadena en caspasas, ¿no? Ya. Chicos, hasta aquí todo bien. Si quieren que repita algo, me dicen. Ok. Igual pueden escribirme después si tienen alguna pregunta. Entonces, bueno, acá esta es la misma imagen, la verdad, solo que más grande. Lo mismo. Y la necrosis. Ya, esto sí. La necrosis, lo que quiero que sepan de esta parte es que se da por hinchazón, ¿ya? O sea, factores externos en general. Como les dije, tú no previenes inflamarte o que tenga una infección o nada de eso. Entonces, todo eso causa necrosis. La necrosis puede comenzar de dos maneras. Primero es la oncosis. em, Ya, la oncosis. ¿Qué es lo que pasa acá? Que las toxinas o la isquemia lo que van a hacer es dañar las mitocondrias. Ya. Y si no funcionan las mitocondrias, que esto lo vamos a ver después, no se produce ATP. Y el ATP que les dije hace un ratito, que el ATP regulaba el transporte activo, que estaba ahí en uno de los tipos, las bombas, sobre todo la bomba de sodio y potasio ATPasa. Entonces, si esta bomba de sodio y potasio ATPasa no funciona, y yo les dije que el sodio lo que hacía era, en la parte externa, retener a las moléculas de agua. Pero si el sodio, si no funciona esta bomba, el sodio entra a la célula, y si el sodio entra el agua. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Esto va a generar tumefacción, ¿ya? O hinchazón. Y esto va a traer a células inmunes, ¿ya? Y libera proteasas, que son enzimas que degradan proteínas y especies reactivas de oxígeno que van a dañar más a las células. Entonces, hay varios tipos de necrosis que eso no les mencionan en su teoría. No quiero confundirlos, simplemente les he puesto acá, sí, que hay varios tipos de necrosis. No es necesario que se sorprendan, pero solo para mencionar, necrosis coagulativa, licuefactiva, gangrenosa, gaseosa, eh, necrosis grasa, necrosis fibrinoide, y ya. Ese es un resumen. Listo. Ah, ya, la autofagia, cierto, cierto. La autofagia es para reciclar, ya. Ah, ya. Para reciclar las células, bueno, para reciclar las organelas que no sirven, básicamente, que es lo que ya habíamos visto, ¿no? Eh, Del autofagolisosoma y todo eso. ¿Ok? Creo que queda una pregunta. Sí, queda una pregunta. Ya, ok. Bueno, acá también la han hecho bastante dividida. Honestamente, chicos, esta no es una pregunta de banco. Podría preguntarles, porque les han enseñado esto, está en su teoría. Esta es una pregunta de un examen de sexto ciclo. Ya, la saqué de ahí, porque me pareció muy interesante. Pero, ya. Creo que eso está acá. Ya, acá. Marca la respuesta correcta. Si te preguntan las características del núcleo, la primera no tiene nada que ver. Membrana plasmática intacta no tiene nada que ver. Te están preguntando sobre el núcleo. Estas tres quedan. Ya. Eh, mm, Necrosis y la apoptosis sobre el núcleo. O sea, te dicen necrosis y apoptosis.
necrosis y apoptosis. Necrosis, inflamación frecuente, y apoptosis, inflamación ausente, tamaño celular aumentado en la necrosis y tamaño celular reducido. Bueno, eso tampoco tiene que ver, porque no te hablan de la célula, te hablan sobre el núcleo. Así que nos quedamos con estas dos, que yo creo que estas dos son las preguntas que como que harían dudar, ¿no? ¿Por qué? Pero ¿qué es lo que va a pasar? Si bien, claro, está bien, yo entiendo por qué han marcado esa. En la apoptosis hay inflamación, en la necrosis, perdón, hay bastante inflamación, mientras que en la apoptosis no hay inflamación. Yo les dije que para motivos de su teoría, en la apoptosis no hay inflamación y en la necrosis sí hay inflamación. Pero te preguntan específicamente sobre el núcleo. Y en el núcleo va a pasar un proceso que, claro, no lo saben porque no lo he mencionado, justamente quería aprovechar esta pregunta para mencionarlo. Les dije que había edema nuclear, hinchazón, ¿ya? Pero lo que pasa es que hay una serie de procesos, ¿no? Y son procesos que van a llevar, pues, a la célula, bueno, al núcleo. Lo que va a pasar en la necrosis es que pasa por tres procesos que se llaman pignosis, cariorrexis y cariólisis. La pignosis es la contracción del núcleo por la condensación de la cromatina. ¿Ya? La cariorrexis es la fragmentación del núcleo y la cariólisis es la desintegración. Entonces, en la necrosis, lo que va a pasar es que como tenemos que va a haber un edema, primero el núcleo se contrae, ya se condensa la cromatina, entonces era pignosis. Y en la apoptosis no hay contracción, de frente el núcleo se fragmenta, ¿ya? O sea, cariorrexis. Y ya. Hasta aquí, chicos, todo bien, porque esa es la última pregunta del repaso en realidad. Ahorita voy a dejar de compartir para pasarles el post-test. Si tienen alguna pregunta, pueden aprovechar. Hablen ahora o callen para siempre. No, mentira. O pregúntenme después por mensaje. Y ahí está el post-test. No se olviden de que tienen que realizarlo porque cuenta como su asistencia, ambos. Y eso sería todo con el Kahoot porque ya está. Con el Kahoot que digo Quizy. Me confundo siempre. Pero se entiende, creo. Ah, ya, no mostré los ganadores. Vamos a mostrar los ganadores. Ya. Pueden tomarle foto. Tienen 2 segundos. Uy, ya fue. Bueno, pueden ver la grabación y tomarle foto que va a salir después de esto. Luis fue el primer puesto. Ah, no, acá está, no se preocupe. Pueden tomarle foto si quieren publicarle su día. No, mentira. Luis, luego Lucero, Alex, bueno. em, quiero ver si les puedo pasar el Kahoot, o sea, si se puede compartir. No sé si alguien sabe cómo se puede compartir. Me dice, me escribe para compartirles el Kahoot y que vayan practicando. No como para memorizarse las respuestas, porque no les va a venir lo mismo, chicos. No siempre es banco, ¿ya? No todo el examen es banco, pero practicando en el sentido de saber por qué no es la otra alternativa o a qué se relaciona la otra alternativa, en ese sentido. Así que ya, eso sería todo por el repaso. Y bueno, chicos, éxitos en su examen, estudien mucho. Después del examen les voy a pasar un forms, voy a dejar de grabar, ¿cierto? Voy a pasar un forms con